¿cómo quedó en el presupuesto el salario de los consejeros, que ha sido un tema que le ha molestado mucho al presidente? ¿Se van a reducir el sueldo o no? Y la segunda, si el presidente dice que el recorte de los 10,000 millones va o va, todos sabemos que en la Cámara de Diputados lo que dice el presidente es lo que aprueba la bancada de Morena y sus aliados. ¿Usted, digamos que apechugaría la orden, en este caso, por más negociaciones que tenga con la Cámara, o podría interponer alguna controversia constitucional en ese sentido? Gracias. Gracias a ti. Desde el primer instante que iniciamos con el proceso de presupuestación, he venido sosteniendo que el presupuesto es defendible de la A a la Z, es decir, defenderemos el presupuesto. Esa es la respuesta a la primera. Y a la segunda pregunta que hacía, así la primera, el sueldo de los consejeros. Es también desde el momento en que tomo la decisión de estar en cumplimiento del artículo correspondiente de la ley, también establezco que es en respeto absoluto al trámite que ya se ha venido siguiendo por parte de mis colegas consejeros. Hay un respeto absoluto entre lo que ya se hizo y lo que hoy, en esta nueva configuración del Consejo General, está la posibilidad de hacer. Yo llego en una circunstancia distinta. ¿No se recortó? ¿El salario es el mismo que han mantenido? El salario sigue exactamente su curso, lo establecimos hoy mismo. A ver, dentro del presupuesto va establecido todo el tabulador salarial del instituto y ese sigue. Hay un curso jurídico, hay un curso que se está viviendo en el instituto, ese no puedes salirte de él hasta que tenga un resultado. Hoy también lo decía una consejera, esperemos que sea la Suprema Corte la que defina, porque está en proceso de litigio. Vaya decepción. La consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, confirma que los consejeros del INE no se han querido bajar el sueldo. No, siguen con los mismos salarios que recibían, los jugosos salarios que recibían Lorenzo Córdoba, Murayama, Edmundo N. Y todavía, en un derroche de cinismo, quieren más dinero. Presentaron un presupuesto de 23,000 millones de pesos para el proceso electoral del próximo año. Bueno, vaya, las cosas como son. ¿Qué responderle al presidente precisamente cuando él dice que el INE debería hacer un recorte de 10,000 millones respecto a lo que está pidiendo? ¿Y no le parece excesiva esa cifra que el presidente dice, digamos, no sé bien de dónde lo saque, pero él dijo en la semana que el INE aguanta un recorte de 10,000 millones? Serían estas dos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, animal político. A ver, ¿cómo? Ernesto Núñez, de Animal Político. Ernesto Núñez, de Animal Político, ¿que no? Digo, cualquiera lo entendimos de esa manera. Una disculpa, Ernesto, si hay algo. Así son de bromistas entre ustedes, eso me queda clarísimo, pero bueno, en caso de las declaraciones de por qué habría que reducírsele 10,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral y se lo resiste, bueno, yo respeto mucho la libertad de expresión de cualquier persona de este país, sin embargo, te respondo exactamente igual que respondí a la primera pregunta. Estoy segura que el presupuesto que hoy presentamos es altamente responsable, eficiente y garantiza el proceso electoral. Y es defendible del punto 1 al punto N. Insistir un poco en esta apreciación, porque no se trata de cualquier ciudadano, sino del presidente de la República, que ha insistido en que se gasta mucho en democracia. Ahora que usted ha tomado la presidencia del instituto y que pues se ha aproximado de manera evidentemente directa a la elaboración de este proyecto de presupuesto que ustedes están presentando y que conoce ya las entrañas, digamos, de las necesidades de el presupuesto para organizar una elección y todo lo que ello implica, me gustaría insistirle en saber su opinión. Estos 10,000 millones de pesos, con este marco legal, con estas atribuciones que ustedes tienen y con la forma de hacer elecciones en México, ¿sería posible a corto plazo o tendría que haber un ajuste en el marco legal
para poder llevar a cabo un recorte de 10,000 millones de pesos respecto a lo que ustedes están presentando, sobre todo considerando que en este particular caso estamos hablando de la elección más grande de la historia de este país. Por un lado. Y por otro lado, solo preguntarle su opinión, parecería un asunto de alarma, pero finalmente en Ecuador hubo un asesinato de un candidato presidencial. ¿Ustedes tienen considerado, sobre todo por instancias en las que se ha dicho que se dio el asesinato y el discurso del presidente, ¿ustedes han considerado en algún momento que a veces en México se tuviera que tener la implementación de medidas pues más estrictas de seguridad en torno a los candidatos presidenciales? Muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, mira, el tema de la seguridad de las candidaturas no es un tema que va a existir en este proceso electoral. Estas reuniones entre las autoridades electorales y las autoridades ejecutivas en las entidades y a nivel federal justamente busca eso. Hay escalas que tienen muy definidas estas áreas de seguridad, en donde cuando hay un planteamiento de esta naturaleza, ellos revisan hasta dónde es posible llegar en términos de seguridad. Por eso siempre soy muy respetuosa de decir, esa parte tiene instituciones que la encabezan, el tema de la seguridad. ¿Qué es planteado en estas reuniones? Es planteado. Y no solamente se plantea este año, se plantea cada proceso electoral. No es un tema que, derivado del asunto del exterior, estemos nosotros implementando en este momento. Es un tema de naturalidad básica en la relación que llevamos con las autoridades ejecutivas a nivel local y a nivel federal. Sobre si aguanta un recorte de esta naturaleza el instituto, pues creo que la propia normativa nos lleva de la mano para llegar a la cantidad en la que estamos llegando el día de hoy en el proyecto que acabamos de aprobar en el Consejo General. Cómo decir qué es lo que se tendría que quitar o qué no se tendría que quitar dentro de todo el procedimiento. Este anteproyecto responde exclusivamente a las atribuciones que se le han otorgado por ley al Instituto Nacional Electoral, y te respondo con otro valor. Si del presupuesto de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, como un órgano que garantiza la transición pacífica del poder, solo requiere el 0.26%, en verdad es un país que debe de estar de manteles largos. Le ocupa muy poquito del presupuesto, si lo vemos en el gran contenido presupuestal a nivel federación, y agregaría otra palabra más. El proceso electoral, los procesos electorales en esta magnitud de porcentaje no representan un costo para el país, deben de representar siempre un valor. Y ese es el valor que todos los mexicanos estamos esperando cada vez que un proceso electoral inicia y termina. Es decir, la garantía de que todo sale con la certeza adecuada y en el momento que marca la ley. No tiene un costo, tiene un valor la democracia en nuestro país. Menciona ahorita que se van a reforzar algunas áreas que son necesarias para hacer frente a la litigiosidad que se prevé que va a venir. ¿Cuántas personas más estarían contratando para estas áreas? Supongo que ya tienen previsto eso. También preguntarle, dice usted que bueno, la democracia no tiene un costo, coincido con eso, más bien es un valor. ¿Han calculado cuánto vale o cuánto va a valer el voto de cada ciudadano en la elección del próximo año con este presupuesto que ustedes están contemplando? Y finalmente, sí o no, la violencia que vive el país encarece el proceso electoral, está reflejado en el proyecto que ustedes están presentando, la violencia, la inseguridad, el crimen organizado que pues impera en muchos estados del país. ¿Ustedes consideraron ese factor
para calcular este proyecto de presupuesto? Gracias. No, los factores, los factores los emite, que tienes que calcular, los emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Nosotras, conocedores en la comisión temporal y en las áreas técnicas, de lo que desde campo tenemos conocimiento, de lo que nuestro propio personal, que todos los días anda en campo, nos da aviso, incluimos algunas medidas. Por ejemplo, si tenemos vehículos que resisten el caminar por algunas rutas de terracería que pudieran ser susceptibles. Recientemente acabamos de tener un percance, por ejemplo, en ¿dónde está? En Veracruz. En sí. Ajá. Y bueno, esas son las cosas que tienen que estar consideradas, porque fueron víctimas de un asalto, aun cuando no perdimos a ninguna persona, que es el tema más importante que anunciar, más allá del percance, pero habría que tener ese tipo de reforzamientos, ¿no? Conocedores del territorio, cada estado expone. Por eso hoy celebrábamos todos los consejeros que por primera vez se hayan incluido las voces de los delegados, porque ellos conocen este tipo de circunstancias, de situaciones que viven y se incorporaron de alguna manera al presupuesto, aun cuando no con un criterio, una metodología que diga, por esta razón, por este fenómeno y este otro, este es el costo que tendría que tener dentro del presupuesto, pero sí se toman en cuenta todas sus deliberaciones en las comparecencias que hicieron. ¿Y cuánto costaría la emisión de un voto? Fíjate, aquí tenemos también que hacer alguna diferenciación, porque tenemos el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, con las particularidades del caso, la colocación de lugares de votación en alrededor de 20 sedes consulares. Luego tienes el voto en prisión de personas en prisión preventiva, que tienes que acudir y tienes que hacer todo un operativo especial. Tienes el voto anticipado, que también corresponde a un operativo especial, y el voto normal, entendiendo que este voto en el que llevamos la casilla más cercana al ciudadano tiene que ver con circunstancias geográficas distintas. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.